Estimados colegas, doctor Werner Böhler, representante de la Fundación Konrad Adenauer, que es auspiciadora de este seminario, distinguidos expositores internacionales que nos acompañan desde el día de hoy, distinguidos miembros del cuerpo diplomático, señora representante de la Procuradora General de la Nación, reverendo Padre José Eusebio Muñoz, delegado del Arzobispo de Panamá, distinguidos compañeros del Tribunal Electoral, miembros del cuerpo diplomático, damas y caballeros. Lo que celebramos con la inauguración de este Congreso Panameño de Democracia y Derecho Electoral es la buena venida de adentrarnos en el análisis y discusiones trascendentes sobre los avances en materia de los derechos políticos de los ciudadanos y su futuro en la construcción de una cultura democrática. El derecho electoral empieza por reconocer que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, y en su devenir elogiamos algunas de las mayores conquistas de la historia electoral: la equidad en la participación de todos los ciudadanos en las contiendas políticas y la transparencia de todos los actores electorales. Todo sobre la base de un conjunto de normas constitucionales, legales, reglamentarias, normas de administración, organización y control estricto de todas las fases que dan validez a las elecciones en un marco de apego institucional a la Constitución y a la ley, aunque bien reconocido y denunciado está que tanto Constitución como leyes ya no satisfacen las expectativas de la sociedad. Para seguir construyendo nuestra cultura democrática hay que denunciar sin tapujos que antes de octubre de 1956, cuando se crea el Tribunal Electoral, durante los mandatos de Ricardo Arias Espinosa y Ernesto de la Guardia, las elecciones eran una piñata donde nuestra oligarquía pugnaba con todas las tretas inimaginables por alternarse entre ellos el poder, sin otro fin que amasar fortuna y prevaricar con la cosa pública. Y todo ocurría en un país cultural, económica y políticamente intervenido por los Estados Unidos de Norteamérica. Decir esto hace 60 años suponía ser enemigos de las fuerzas colonialistas que conculcaban y conculcan aún la democracia. Lo digo hoy porque nuestras aspiraciones democráticas deben enfrentar con determinación las pretensiones de esos enemigos externos e internos que al fin de cuentas vienen a ser lo mismo, aunque no los mismos. Bien sabemos que si el camino ha sido doloroso, aún es largo. Los seres humanos todavía padecemos del apego a la cosa material, al monetarismo y a la propiedad abundante y ofensiva, ahora significado por el clientelismo devastador al que los candidatos han conducido al electorado. Se puede afirmar con singular certeza que casi todas las democracias son disfraces de la plutocracia, porque se cuentan con los dedos de las manos las democracias que en el devenir político de la humanidad han conjugado en cortos lapsos la pureza del sufragio, en una especie de clarinada ciudadana que eligió bien, desalojando de las urnas a las ambiciones de riqueza y poder. Pero estos lapsos han sido demasiado cortos y nunca se acorazaron bien frente a las embestidas de la antidemocracia. Una mirada rápida y resumida a estos primeros años del siglo XXI nos alertan sobre asonadas mucho más aviesas que alientan la permanencia, afianzamiento y desarrollo de las plutocracias planetarias. Para muestra el acuerdo estratégico de asociación transpacífico, que atenta y desarticula la soberanía de los países firmantes. Otro exabrupto es la realidad política que vive actualmente el orientador de las políticas del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica.
reeditando sus campañas electorales, las más largas y más caras del planeta. Cuestan unos $4.000 millones, se dice. Además de ser un espectáculo mediático ensordecedor, dominado por el marketing político, conducente a vender ideas y candidatos como se vende el McDonald's o la Coca-Cola, y sin denunciar las grandes fallas e imperfecciones del sistema electoral norteamericano, y prometiendo lo que no se tiene la menor intención de cumplir. Según la Universidad de Sydney en Australia y la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, el sistema electoral americano es el peor de todas las democracias occidentales, con deficiencias bien conocidas, un complicado registro de los electores, sistemas distintos de votación en cada cantón, ausencia de un organismo regulador a nivel nacional, un sistema de elecciones indirectas que distorsiona la expresión y la voluntad popular, y la ausencia de restricciones al financiamiento privado, que favorece de manera desmedida la presencia en el gobierno de los intereses particulares de las grandes corporaciones y de los más afortunados sobre los intereses colectivos de la mayoría de la ciudadanía. Sin ahondar en la catadura de los candidatos que ha llevado a esa gran nación a recibir hoy propuestas políticas que empequeñecen las políticas del Big Stick y el apartheid en un salto atrás al segregacionismo que pensábamos sepultado desde los años 60 del pasado siglo. Este tipo de acciones afecta directamente a las democracias representativas, sabidos los plutócratas de la vulnerabilidad de los políticos que resultan electos, que hipotecan sus conciencias y terminan en las planillas ocultas de las transnacionales y corporaciones. Ocurre que la debilidad más evidente de las democracias representativas es la corrupción política. Cuando el abuso del poder resulta en obtener beneficios personales, como la reciente cleptocracia del lapso gubernamental de Martinelli. Esta estrategia de las corporaciones utiliza el enorme costo de las campañas electorales actuales, obligando a los candidatos y a los partidos a establecer acuerdos, verdaderas hipotecas con quienes financian sus campañas, para exigirles legislar a su favor y darle rienda suelta a la plutocracia. Nuestra propuesta de reformas electorales va encaminada a corregir estos males. Ojalá por alguna vez la clase política se sobreponga a los intereses individuales y personales para darle al país la legislación que necesitamos. Y por eso estamos aquí. La intención es convertir este encuentro en un cónclave anual, donde nuestros antecedentes comunes construyan escenarios para aprender, para enseñar a aprender, y discutir temas, ideas y trabajos que giren alrededor de los asuntos que nos conciernen políticamente, en el afán interminable pero decidido de hacer realidad nuestras determinaciones democráticas. Todavía nos debatimos entre varias corrientes de la democracia que intentan regir los destinos de la convivencia ciudadana: la democracia política o procesal y la democracia social. El fin más constatado, aunque no el único, de la democracia procedimental es que las normas validen a quienes nos gobiernan y concluyan, entre otras acciones, a favor de las minorías pidientes. Tales acciones enriquecen a las corporaciones y vulneran a las clases desfavorecidas, al debilitar los tres principios que sustentan el Estado: la promoción del bien común como su vital finalidad, la solidaridad como principio de integración social y el concepto de Estado subsidiario como regulador de las actividades privadas o comunitarias. Por otro lado, la democracia social propone el diálogo entre los actores políticos como su principal herramienta. Se aspira a que el Estado mitigue su poder de imponer decisiones e interactúe con los ciudadanos, compartiendo con ellas la solución de problemas y el diseño
del desarrollo social. Esta democracia alienta la gobernanza, favorece la paz y la estabilidad social y laboral e impulsa el desarrollo económico y el crecimiento humano. Su finalidad esencial se define en la igualdad de oportunidades que debe privar para todos los seres humanos. Me he referido en varias ocasiones a la cultura democrática, cuidándome esmeradamente en el uso de la palabra democracia. Ello se debe a que en mis 73 años vividos a plenitud, tengo serias dudas y reticencias sobre la facilidad con que decimos que vivimos en democracia. Veamos nuestras democracias a la luz del desarrollo, o sea, de qué manera nuestros gobernantes, clase política y partidos han entendido la realidad nacional panameña. Desde que el canal fue incorporado a la economía de Panamá a raíz de la firma de los tratados Torrijos-Carter, esos que la ACP evita llamar por su nombre, nuestras vidas han cambiado de manera asombrosa, pero sin transformarse. Aún somos promundi beneficio, mientras la voracidad de la clase hegemónica atenta contra el principal recurso económico del país. Sin descuidar las necesidades del corredor interoceánico, nuestras políticas públicas tienen que plantearse seriamente el desarrollo de una sociedad que mire con equidad ese servicio que damos al mundo, pero dentro de la tesis del prodromo beneficio nacional y no del beneficio propio o beneficio de las clases pudientes. Es que si las políticas públicas no terminan de derribar los muros que se levantaron al lado y lado del paso transísmico desde el siglo XVI, el canal terminará siendo otra gran corporación transnacional y no habrá título constitucional que enderece lo que ya vemos en el panorama empresarial y sociopolítico, con los gobernantes colocando en puestos clave de su junta directiva a miembros de la oligarquía empresarial y a muy pocos panameños con integridad, conocimientos y fiel compromiso con el desarrollo social. Sin transformación institucional no habrá transformación social. Los números de la actividad canalera son vergonzosos por donde se miren y hoy deberían ser acicate de reflexión para quienes nos decían que la soberanía no se come. 70 millones recibió Panamá desde 1903 hasta 1977, 74 años, incluidos los 10 millones para la posteridad que William Cromwell y los próceres manejaron sin rendirle cuenta al país nunca. Y desde 1977, cuando se firmaron los tratados Torrijos-Carter, al año 2000, cuando formalmente se arrancó la última estaca colonial, recibimos 1.800 millones de dólares, sin contabilizar los más de 2.500 kilómetros cuadrados de territorio que nos tenían secuestrado con todas las valiosas instalaciones de la antigua colonia canalera. Desde el 2000 a la fecha, Panamá ha recibido casi 14.000 millones de dólares, suficiente dinero para vivir en un país renovado, con una democracia social que produzca enfoques institucionales que transformen a nuestra sociedad. Desde entonces tenemos el crecimiento sostenido más grande de Latinoamérica, pero igual tenemos alrededor del 30% de pobres, lo que en términos llanos dice que 3 de cada 10 panameños no comen 3 veces al día. Las pasadas elecciones demostraron que el descontento fue capaz de demoler el status quo. Las próximas elecciones bien podrían promover otro cambio sin transformaciones, porque la ciudadanía carece de formación para elegir, lo que significa el peor enemigo de la democracia. O hacemos que estas deliberaciones congresales que hoy iniciamos se traduzcan en positivas conductas ciudadanas electorales, o no será necesario esperar que nos alcance el caos político que sufre el planeta, porque entonces seremos capaces de exportar nuestras experiencias y fracasos democráticos, convirtiéndonos en cómplices de las pretensiones del poder económico.
Esta reunión de funcionarios electorales, políticos, politólogos, expertos en las ciencias políticas, académicos, periodistas, estudiantes universitarios, asociaciones profesionales y apasionados en temas de democracia y elecciones, cuyo propósito es contribuir a la formación de todos los actores protagónicos de los sistemas democráticos y procesos electorales nacionales, así como al de los líderes políticos de la región, será inconcluso si no se hace práctico. Es decir, si no diseñamos las metodologías y las acciones para que sus hallazgos permeen a toda la sociedad. No se abren trincheras para dormir en ellas, se abren para otear la vanguardia enemiga, resistir sus embates y avanzar con nuevos triunfos y triunfantes bríos. Esta noche también nos hubiera complacido recibir una valiosa biblioteca de ciencias políticas que el directo y audaz defensor de la democracia, el doctor Carlos A. Mendoza, quiere donar al Tribunal Electoral. Dicho sin ambages, el acto de desprendimiento de mi amigo Carlos no solamente merece el más vivo agradecimiento, sino que es justo señalar que en él se suscitan dos ejemplares conductas humanas. Primero, heredar a todos lo que siempre ha sido de todos, más cuando quien lo ha usufructuado lo hizo en nombre de todos al verter los conocimientos adquiridos en múltiples artículos, ponencias y defensas de la democracia, la soberanía y la equidad. Y segundo, reconocerse como panameño en la solidaridad social, porque estos textos serán luz para un plural de conciencias que seguramente se agitarán mañana en la profundización de la construcción de nuestra cultura democrática. Otro tema obligado hoy es el de mi retiro a fin de año como magistrado de este augusto tribunal, al que he dedicado con entrega prioritaria y patriótica mis últimos 20 años. Elegido en 1996 y reelegido en 2006 por la Asamblea Nacional por unanimidad pocas veces vista en ambas ocasiones. Cuando reflexiono en torno a esta larga jornada me siento feliz por haber contribuido a edificar una de las pocas instituciones con mayúsculas que sobrevivieron a la hecatombe del quinquenio pasado. Mis posturas institucionales me granjearon poderosos enemigos que en su frustración por no haberme podido corromper, como al resto de los colaboradores, aún arremeten contra mí por la frustración que les produjo la bravata de otro humilde pariteño. En las calles por las que circulo libremente, muchos ciudadanos me expresan enjundiosos reconocimientos. Pero ante la campaña mediática de los frustrados golpistas, ocurre lo de siempre. Los buenos callan ante los ataques de los corruptos. A ellos y a todos los panameños informo que me retiro como magistrado del Tribunal Electoral, pero que seguiré trabajando para que no se retroceda en la institucionalidad lograda. Ahora sin las ataduras democráticas de pertenecer a un cuerpo colegiado que me han obligado a aceptar el dictamen de la mayoría, porque eso es lo que significa la cultura democrática. Quiero terminar con algunas reflexiones. 1. La institucionalidad electoral la acoraza la cultura democrática, la hace inmune a la corrupción electoral y la dota de su mayor fortaleza, la imparcialidad. La justicia electoral tiene que ejemplarizarse apuntalada en la frase de Clístenes: no valen herencias familiares ni riquezas, todos somos iguales ante la ley. 2. La democracia representativa es peligrosamente endeble. El pueblo nunca ha sido titular del poder político, porque no elige democráticamente, elige manipulado en su ignorancia social y es incapaz de integrar las instituciones políticas en un todo. 3. Las reelecciones solo serán posibles cuando el mandatario nos obedezca. El poder político y económico sigue sin entender la urgencia de trabajar en la conquista de la soberanía popular. 4. La democracia no puede pretender la equidad social si sigue siendo de baja intensidad y solo aspira a la representatividad,
porque históricamente quienes nos representan son proclives al enriquecimiento, aceptando dinero para pagar hipotecas electorales y defender intereses corporativos. 5. Hay que reconocer y divulgar nuestros errores políticos, aprender de ellos. Se llama resiliencia. Solo así podremos diseñar el país político que queremos. 6. No debe pensarse en una clase política y una sociedad civil como dos cosas separadas o contrapuestas. Tienen que ser un solo espíritu en un solo cuerpo. 7. Debemos promover la educación ciudadana para que sea políticamente beligerante. 8. La voracidad neoliberal debe ser denunciada y combatida. Hay que desmontarla desde trincheras intelectuales y en las calles, inhabilitar su afán excluyente. 9. El enfoque y diseño del desarrollo humano y la transformación social no deben poner por delante los deseos que son los apetitos sobre los que trabaja el capitalismo que el Papa Juan XXIII denunció como salvaje. Es urgente identificar las verdaderas necesidades humanas y satisfacerlas haciéndolas aliadas de nuestros recursos renovables, incluido el Canal de Panamá. Este sería un buen aporte a nuestra cultura democrática. No salgamos de este espacio autocomplacidos, con esa conducta tolerante de quien consiente para no crear conflictos sociales. Vivimos en zozobra, inmersos en un conflicto social y político, viejo y ya intolerable. Muchas gracias. Compañeros de la mesa principal, invitados especiales todos, amigos y amigas, los que han lidiado con reformas electorales saben lo complicado que es, porque se trata de enfrentar con temas culturales, implican el cambio de conducta y la forma de hacer o de actuar. Todo cambio, por lo general, sabemos que provoca un rechazo, porque las personas no quieren cambiar ni modificar sus conductas, pues es más fácil continuar haciendo las cosas de la manera como lo hemos venido desarrollando en nuestra cómoda zona de confort. Pero a pesar del rechazo natural que sentimos los seres humanos a enfrentar cosas nuevas, producto del miedo a los riesgos y a la inseguridad que genera la posibilidad de salir perdiendo en lugar de ganar, tenemos una paradoja interesante que enfrentar cuando recordamos que lo único constante en la vida es el cambio. Y a pesar de que nuestra vida es cambio, los seres humanos nos rechazamos y pretendemos no cambiar. En efecto, la vida es evolución y por lo tanto nada ni nadie se mantiene igual para siempre, y de ahí que las personas y organizaciones que aceptan esta realidad y buscan deliberadamente evolucionar para ser su propio motor de cambio, en vez de ser marginados o eliminados por las circunstancias, logran progresos y avances extraordinarios y logran ser, por lo tanto, parte del éxito alcanzado. Por ejemplo, cuando uno trata de introducir o introduce cambios tecnológicos en una organización, el problema no es la tecnología, el problema son las personas que tienen que aplicar la tecnología. Si los cambios y esas innovaciones no se introducen haciendo partícipes de ese cambio a quienes tienen que implementarlo, la experiencia nos dice que los cambios, que la tecnología fracasa o es saboteada por las mismas personas que tienen que implementarlo. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de lo más elemental, que estamos tratando con seres humanos y personas que rechazan el cambio a menos que entiendan los beneficios del cambio y conozcan los pros y las desventajas de lo que esa innovación implica. Aquí en el tribunal lo hemos vivido a lo largo de muchos años, que hemos venido siendo los innovadores por excelencia en el sector público. Por eso los que promueven y lideran los procesos de reforma deben buscar la forma de motivar y dar confianza
a los que tienen que tomar las decisiones para cambiar la legislación. Y estos, a su vez, deben estudiar las propuestas, olvidando sus propios temores y poniendo en primer lugar los avances que en materia democrática requiere el país. Panamá se encuentra en estos momentos, como la mayoría de los panameños sabemos, en una nueva encrucijada sobre el tema de reformas electorales, porque la Asamblea está precisamente discutiendo el proyecto de ley que presentó el Tribunal Electoral. De modo que los panameños y panameñas que integran esta Asamblea, en su condición de diputados y diputadas, les toca ahora la responsabilidad histórica de decidir si como país reanudamos o no el perfeccionamiento de nuestro sistema electoral y hasta qué punto de las metas propuestas en el proyecto están dispuestos a llegar, sacrificando lo que consideran son derechos, libertades, ventajas o facilidades que han tenido hasta ahora. En la pasada Asamblea, por primera vez en nuestra historia posinvasión, se dio un retroceso en el proceso de reforma que venía consolidando nuestro país. Las metas que nos siguen motivando para mejorar responden a los principios de equidad, transparencia y rendición de cuentas que inspiran un proyecto de ley que es producto de un modelo de trabajo muy panameño y que, como la mayoría sabe, ha sido destacado a nivel nacional e internacional. En efecto, en Panamá, al igual que en México, se ha logrado institucionalizar el proceso de reforma al vencimiento de cada periodo constitucional. Y sistemáticamente en los últimos 26 años hemos estado perfeccionando nuestra democracia formal. Esto ha sido posible gracias a la iniciativa del Tribunal, que emite un decreto por medio del cual convoca a la instalación de una gran Comisión Nacional de Reformas Electorales integrada por los partidos políticos y la sociedad civil organizada, que ha demostrado interés en participar. Esa comisión trabaja durante un año entero, con puertas abiertas, con temas y agenda abierta, debatiendo todas las ideas y propuestas que son traídas a consideración de la comisión. El tribunal modera el debate y lleva propuestas o convierte en propuestas las ideas que han sido acogidas por la comisión. Solo votamos en caso de empate. Si bien las decisiones se toman por mayoría, que la tienen los partidos políticos, promovemos hasta las últimas consecuencias el consenso, que se logra en la inmensa mayoría de los temas. La sociedad civil organizada se ha estructurado a través de lo que han llamado el Foro de Reformas Electorales, con 4 componentes a saber: un componente laboral, un componente empresarial, un componente académico y un componente de las ONGs. Aquellas organizaciones que quieren participar se ubican en el respectivo área que le corresponde de acuerdo con la estructura del foro. Una de las reformas que está en el nuevo proyecto es convertir en norma jurídica la práctica o la situación de hecho que hemos mantenido con el proceso de reforma institucional que hemos logrado en los últimos 26 años, de forma que ya por disposición legal el tribunal no sea optativo, sino que tenga necesariamente que continuar con esa tradición y logre entonces instalar cada 5 años esa comisión, con la diferencia que en la propuesta se va a reconocer la paridad de votos a la sociedad civil con relación a los partidos políticos. Creo que es importante contextualizar este proceso de institucionalización que hemos venido desarrollando en Panamá. Primero, el tribunal es el que toma la iniciativa para ser el impulsor de la reforma cada 5 años, es decir, asume el liderazgo y los riesgos y se ampara en la iniciativa legislativa que le da la Constitución política. La amplia consulta y discusión que se genera en la comisión garantiza que la iniciativa del tribunal no se ejerce a espaldas de nadie que quiera participar. Podemos decir que no hay proyecto más consultado y debatido que el que presenta el tribunal cada 5 años a la Asamblea. Es un mecanismo que facilita el proceso de toma de decisiones por parte de los diputados, pues estos se pueden concentrar en los temas controversiales y dan paso expedito a los temas consensuados, que son la mayoría.
Somos, pues, con este modelo, facilitadores o auxiliares del órgano legislativo. Tradicionalmente, los órganos del Estado que tienen iniciativa legislativa preparan sus proyectos con sus técnicos, lo presentan a la Asamblea y ahí se abre entonces un debate de consulta pública que le complica obviamente la tarea a los diputados y en más de una ocasión lo que produce es el estancamiento de los proyectos, porque los diputados están constantemente saltando de una comisión a la otra. Y lo vimos nosotros cada 5 años con esa realidad. Es una iniciativa que se ejerce con mucho respeto del derecho constitucional que tienen los diputados y diputadas para hacer las modificaciones que la mayoría o el consenso legislativo decida aprobar. También somos conscientes que no se aprueban todas las reformas, pero sistemáticamente se ha avanzado de manera significativa a grado tal que hoy podemos decir que nuestro sistema electoral no se parece en nada al que encontramos en 1990. Veamos rápidamente los cambios más importantes logrados en estos 26 años en el orden cronológico que fueron aprobados. Primero se creó el cuerpo de delegados electorales, siguiendo la experiencia de nuestra hermana República de Costa Rica, que ha sido la mejor medicina preventiva para hacerle frente a las confrontaciones que a lo interno de los partidos políticos existen y frente a las posibles controversias y a las que vivíamos en el pasado que generaban las confrontaciones entre los activistas, los candidatos y las autoridades nacionales y locales. Segundo, adoptamos la boleta única de votación para evitar el tradicional hurto que ocurría por parte de los electores para afectar la integridad del ejercicio del sufragio. Para terminar con el control político que tenían los partidos en las corporaciones electorales, generando mayorías, entre comillas, logramos quitarles el derecho a voto en las corporaciones electorales y dejarlos solamente con el derecho a voz. El tribunal es el que recluta de la sociedad a personas no inscritas en partidos políticos y son los que manejan todas las corporaciones electorales. Por regla tenemos la sana práctica de someter a los partidos la lista de todas esas personas que hemos reclutado y capacitado para estar segura que no se ha colado nadie que tenga un compadrazgo o un parentesco que no aparezca en una hoja de vida y de forma tal que los partidos a través del Consejo de Partidos Políticos nos han ayudado a asegurar que esas personas mantengan un perfil hasta las últimas consecuencias absolutamente neutral. Se restableció la elección de los alcaldes. Se eliminó la facultad que tenía el propio tribunal de anular las elecciones de oficio, como ocurrió en el año 89, antes de la invasión. Otra reforma muy importante es que los distintos componentes de la fuerza pública pasan a órdenes del Tribunal Electoral desde 6 días antes de las elecciones, para garantizar que cuando se puedan dar órdenes contradictorias, ya sea el presidente de la República, de un ministro, de un alcalde o de un corregidor, frente a una dirección o una instrucción que ha emanado de la justicia electoral, ese miembro de la fuerza pública sabe claramente que por ley tiene que hacerle caso a la justicia electoral. Se creó el Consejo Nacional de Partidos Políticos como un ente consultivo del tribunal. Se hizo efectivo el financiamiento público a los partidos y candidatos de libre postulación, cuya norma estaba consignada en la Constitución por muchísimos años, pero no había sido implementada. Ahora hay un financiamiento previo a las elecciones y uno postelectoral que va durante los 5 años que separa una elección de la otra. Ese recurso garantiza la vigencia permanente de los partidos, poniéndole fin a los partidos electoreros, nutre la democracia interna y los compromete en la ejecución de actividades de capacitación. La ejecución de ese financiamiento público se publica periódicamente en el boletín del tribunal y en la página web del tribunal. Se nos ha olvidado que en una época no muy distante votábamos por los suplentes y por los principales a diputados de manera separada,
de forma tal que los suplentes más votados iban con los principales más votados, que normalmente en nuestro sistema son los peores adversarios que tienen dentro de un mismo partido. Y esa relación que quedaban por mandato de la ley afectaba el funcionamiento de la Asamblea, porque el principal realmente no quería saber de ese suplente porque había sido su adversario durante la campaña. Ahora los elegimos en un solo acto, el principal arrastra al suplente y superamos esa vieja dolencia que afectaba el funcionamiento de la Asamblea durante toda la historia republicana. Los cambios de residencia se cierran ahora un año antes de las elecciones para evitar el trasiego de electores y se abre a impugnación el padrón preliminar con suficiente oportunidad, porque en Panamá desafortunadamente se ha atomizado las circunscripciones políticas donde se eligen a nivel de gobiernos locales personas para integrar esos gobiernos locales, y con pocos electores que se trasieguen pueden darse o lograrse una victoria electoral. Ahora ya hay oportunidad suficiente de impugnar el padrón preliminar y ir a la elección con un padrón más depurado. Se redujo del 5 al 4% el porcentaje de firmas requerido para el reconocimiento de partidos políticos y para el reconocimiento de candidatos de libre postulación, si bien no es tan bajo como los interesados desean. Esto se va a mejorar ahora en el nuevo proyecto. Los candidatos quedan obligados hace varios años a registrar sus contribuciones ante el Tribunal Electoral, si bien por mandato de la ley esa información no puede ser compartida, o sea, no hay transparencia en ese aspecto. Sin embargo, esa información nos ha permitido elaborar estadísticas sobre el costo de las campañas que venía siendo un misterio en este país. Así que desde el 2004, 2009, 2014, en base a esas declaraciones juradas, sabemos cuánto han costado las campañas presidenciales, que han sido las campañas más importantes y más costosas. Para que un partido político pueda postular a la presidencia de la República, necesariamente tiene que hacer elecciones primarias. Se crearon juzgados penales electorales para garantizar la doble instancia en materia penal electoral que no existía en nuestro país, cumpliendo así con los convenios internacionales. Salvo los casos, obviamente, de funcionarios que tienen mando de jurisdicción a nivel nacional, que tienen que ser juzgados por el Pleno del Tribunal. El decreto reglamentario de las elecciones tiene que ser expedido un año antes de las elecciones por lo menos, para tener definidas las reglas de la contienda con suficiente anticipación. Para cada elección y consulta popular, el tribunal queda obligado por norma legal en el Código de poner a funcionar un sistema extraoficial de transmisión de resultados conocido como TER, con el fin de informar el contenido de las actas en el orden que se van recibiendo en la sede del Tribunal Electoral. Y que, como sabemos, a partir de las 4:30 de la tarde comenzamos a informar los resultados, y a eso de las 6, 7 de la noche ya está definida la tendencia. Se faculta al tribunal para separar a cualquier funcionario de su cargo que sea llamado a juicio o que esté interfiriendo con la administración de la justicia electoral. Se permite el voto por correo para los acreditados a votar desde el extranjero, siguiendo en ese momento el ejemplo de México. Se han adoptado medidas para garantizar el debido proceso en las elecciones internas y primarias de los partidos políticos. Ya no son procesos antojadizos que llevan los partidos. Se ha hecho efectivo el voto en las cárceles, en los hospitales y en los centros de atención al adulto mayor. Se han reglamentado y hemos permitido que las postulaciones se hagan por internet, eliminando totalmente el uso del papel. Los candidatos de libre postulación pueden aspirar a todos los cargos, ya no solamente a los locales. Para esto, finalmente, para presidente tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia declarando la inconstitucionalidad de la norma del Código que le daba el monopolio a nivel presidencial a los partidos políticos. Logrado este resumen con las reformas del 92, 93, 97, 2003 y 2006, el nuevo proyecto de ley que se discute actualmente plantea los siguientes retos, algunos de los cuales vienen de arrastre de las pasadas reformas. Primero, la propaganda en los medios de comunicación solo se podrá costear con el financiamiento público,
que va a seguir otorgando el Estado a los partidos y candidatos de libre postulación. Quedan prohibidas las donaciones de los medios, de terceros o de recursos propios de candidatos para financiar pautas en los medios de comunicación. México lo tiene a través de pautas y de concesiones. Aquí estamos haciendo la transición, pero el Estado le está pagando todavía a los medios en esta propuesta por el uso o para el financiamiento de la propaganda política. El financiamiento privado se podrá utilizar solamente para costear otros gastos de la campaña, pero introduciendo un tope. Los diputados han aceptado el principio del tope, pero en el primer debate incrementaron la propuesta de la comisión de 0,50 centavos de balboa o de dólar por elector a $5 o balboas por elector, lo que ha generado una reacción como la que vimos acá afuera, de grupos protestando en la Plaza de Democracia por este cambio que ha introducido la Asamblea en el primer debate y que el Tribunal, junto con la sociedad civil y todos los que trabajamos, aquellos representantes de los partidos políticos, habíamos aprobado. Estábamos conscientes que los 50 centavos, luego de las discusiones que tuvimos vendiéndole el proyecto a los diputados, iba a ser insuficiente para circunscripciones pequeñas con topografías muy difíciles de recorrer y que había que entonces buscar una forma de incrementar o de buscar una fórmula que le reconozca un tope a estas otras circunscripciones. De pronto una escala decreciente que tome en cuenta estas pequeñas circunscripciones de 15,000, 18,000, 20,000 electores que tenemos versus la de 600,000 electores del Distrito Capital o la de 2.7 millones o 2.8 millones que va a tener el padrón proyectado para el 2019. Este es, pues, uno de los temas más controversiales. Yo creo que los diputados se han hecho eco, así confío, de la reacción pública de que mantener un tope muy elevado equivaldría prácticamente a mantener la inequidad, porque lo que buscamos con el tope es que los que más recursos tengan no tengan más capacidad de financiar su campaña que aquellos que menos recursos tienen. Se fija un tope también a las donaciones que pueden hacer los contribuyentes a las campañas de los candidatos. Ahí hubo otro cambio y en el caso de los diputados teníamos un 5% del tope, es lo que puede donar a una persona, ellos lo subieron al 25%, teniendo en mente que esto es matemático, hablando de porcentaje, si uno sube un porcentaje con relación a 100, se baja el otro. Así que si nosotros teníamos 5 y podían tener hasta 20 personas que contribuyeran eso, a subir a 25, no pueden tener 4. La violación de los topes, de acuerdo con la propuesta, es causal de nulidad de la elección y de la postulación. O al inverso, primero la postulación y luego la elección. Los candidatos en circunscripciones mayores de 5,000 electores van a tener que abrir una cuenta de banco, llevar registros contables y manejar en esa cuenta única, exclusiva, todos los ingresos y egresos que manejen para su campaña. El tribunal tendrá la facultad para secuestrar cualquier otra cuenta bancaria que sea denunciada como mecanismo de violación de los topes de campaña. Los candidatos van a tener que reportar mensualmente sus ingresos y gastos al tribunal, quien los va a poner en la página web, cumpliendo de esta forma con la vieja aspiración de tener rendición de cuentas y transparencia en el uso de recursos que financian las campañas. Se limita a los periodos de campaña. Ahora mismo realmente no hay ningún límite en el periodo de campaña. Se está proponiendo 3 meses antes de la elección y 2 meses antes de las primarias. Se introduce el voto adelantado para permitir que los miembros de la fuerza pública, que son decenas de miles, que no pueden, una buena mayoría de ellos, ejercer el voto porque están ocupados cumpliendo funciones de seguridad, puedan ejercer el voto adelantado para que ejerzan el derecho al sufragio a los cuales todos están interesados, y incluyendo en ese voto adelantado a los panameños que se registren que no van a estar en Panamá el día de las elecciones.
Se prohíbe la publicidad estatal. Esto es un paso bien importante. Y en la Asamblea le adicionaron que no es solamente a nivel nacional, sino también a nivel de gobiernos locales. 6 meses antes de las elecciones se prohíben totalmente lo que históricamente ha sido un problema también de equidad, los gobiernos promoviendo las obras que han hecho en los 6 meses anteriores a las elecciones. Se reduce de 4 a 2% el porcentaje requerido para la formación de partidos y reconocimiento de candidatos de libre postulación. En primer debate se ha planteado reducir al 1% en los casos de los que aspiren a la presidencia de la República, como candidatos independientes o de libre postulación, como lo llamamos acá, tal como fue específicamente y únicamente basado en la reforma pasada para las elecciones del 2014. Se mejora la participación de los candidatos de libre postulación en el financiamiento público y podrían quedar recibiendo en el preelectoral un incremento que es actualmente de 50 centavos por elector inscrito a un estimado de 5 balboas. Se mantiene el fondo del financiamiento público, el monto del financiamiento público, en base a la fórmula actual, que es el 1% de los ingresos corrientes del gobierno central, presupuestados en el año anterior a las elecciones, y la modificación se ha planteado en invertir los porcentajes de ese monto que está estimado en 100 millones para el 2019. Actualmente la distribución es 40% preelectoral y 60% postelectoral. A nivel de la comisión, por parte de los partidos políticos, se ha invertido en virtud de que va a existir un tope al financiamiento privado y que solo la propaganda se va a financiar con el financiamiento público, se está proponiendo que el preelectoral sea 60%, es decir, un estimado de 60 millones y 40 millones entonces a distribuir en los 5 años que separan una elección de la otra. Se elimina también la distribución igualitaria que viene existiendo en la distribución del financiamiento preelectoral entre los partidos para adecuarla al modelo que existe en el postelectoral, que es un 20% igualitario y un 80% en función de los votos obtenidos en la elección anterior. Hay que reconocer que el sistema que prevalece en nuestra cultura de control de los partidos políticos no le ha dado a los candidatos de libre postulación la equidad que ellos reclaman con toda justicia. En cuanto a la nulidad de las elecciones, que fue un tema muy controversial en la etapa postelectoral del 2014, cuando tuvimos que enfrentar 10 demandas en contra de diputados, 2 en contra de alcaldes y 2 en contra de representantes de corregimiento a nivel de gobiernos locales, el proyecto propone que si se declara la nulidad de una elección por violación de las garantías constitucionales y legales, lo que en una época se llamó en México la causal abstracta, pero que en Panamá está consignada como la última causa de nulidad de una elección, si en base a esta propuesta, si se declara la nulidad de una elección basada en esta causal de nulidad de violación de las garantías constitucionales y legales, no se repetirá la elección, sino que el cargo se le adjudica al segundo más votado. ¿Por qué? Se discutió en la comisión que una de las frustraciones más grandes de la población eran que se dieron cuando el tribunal anuló alguna elección o varias elecciones a diputados y alcaldes y a representantes por violación de esta causal. Se repitieron las elecciones y de 10 casos, 8 creo que volvieron a repetir los mismos candidatos. Y obviamente la reacción de la población que no conoce las normas legales decía, pero ¿por qué le permiten participar otra vez a la persona que ya se sabe que le dio una serie de bienes electrodomésticos y beneficios a la población? Ya ese pueblo está comprado. Obviamente en la segunda elección va a tener la ventaja. Entonces, no existía una norma que permitiera dar una solución distinta y tenían obviamente el derecho de volver a participar. Pues para hacer frente a esta frustración, la comisión, por consenso, hasta donde recuerdo,
está proponiendo entonces que no se repita la elección, sino que se le adjudique al segundo más votado. Se delegan en los juzgados penales electorales más funciones de las estrictamente penales electorales que tienen ahora para darle funciones electoroadministrativas, como son las impugnaciones a los padrones o al padrón preliminar, que hemos venido conociendo personalmente los magistrados, las impugnaciones a las postulaciones y las impugnaciones a los resultados electorales, de forma que el Pleno del Tribunal quede conociendo de estos casos a nivel de apelación. Estamos duplicando los plazos de las prescripciones para las faltas administrativas, faltas electorales y delitos electorales. El tribunal está asumiendo la responsabilidad de organizar 2 debates presidenciales sin perjuicio de que otros pueden organizar debates adicionales. Finalmente, en el tema de género es en donde lamentablemente menos consenso se logró y no fue posible avanzar con acciones afirmativas como tiene la mayoría de los países de América Latina. México, el último símbolo del machismo en América Latina, logró avanzar con acciones afirmativas para sorpresa de todos nosotros, dando un ejemplo claro de lo que es la voluntad. Ya sabemos también cómo fue que se logró, que las diputadas y senadoras en el Congreso, superando las emociones que tienen aquí en Panamá, hicieron causa común. Si no se adoptan las medidas de género, no pasan las otras propuestas que quiere el gobierno y para las cuales necesita nuestro voto. Tan sencillo como eso. Y tuvieron que negociar los partidos tradicionales que obviamente no estaban, hasta donde entendemos, con la misma voluntad de implementar las medidas de género. Y ahora ha quedado, pues, una vez más a la vanguardia la legislación mexicana en este aspecto. Aquí solamente se ha logrado, y veremos qué sucede en la Asamblea, a nivel de la propuesta, incrementar la oferta electoral para tratar de acercarnos a la paridad en las postulaciones. Sin embargo, al no cerrar las listas y mantener el derecho selectivo y abierto de escoger los candidatos, el elector sigue decidiendo si vota por un hombre o vota por una mujer. Los que trabajamos en la administración de la justicia electoral, ya sea en la parte de organización o en la parte de la jurisdicción electoral, estamos muy conscientes que las normas legales que se aplican o aplicamos no dependen de nosotros, sino de otro órgano del Estado, aunque durante la campaña uno que otro candidato nos hace responsables a nosotros de la legislación. Por ello, los sueños de nuestras iniciativas legislativas para eliminar las inequidades, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, serán realidad en la medida en que adoptemos estrategias que nos permitan convencer a la mayoría parlamentaria de la necesidad y conveniencia de las reformas. En Panamá la estrategia ha sido el trabajo conjunto entre partidos y sociedad civil en una especie de consorcio como socios estratégicos y nos ha funcionado con avances parciales cada 5 años, con excepción de la administración pasada. La complejidad de los órganos legislativos según la dilución que exista de las fuerzas políticas ahí representadas es un factor importante que hay que tomar en cuenta, así como la complejidad de los procesos postelectorales en lo que a la cantidad de impugnaciones y nulidad de las elecciones se refiere. Estas impugnaciones y nulidades dejan heridas en la clase política y el árbitro es raro que quede bien parado con los que se consideran afectados por sus decisiones. Y cuando estas controversias han afectado a diputados, que son los que tienen que adoptar las reformas y que han tenido que sobrevivir nuevas elecciones producto de que le hemos anulado las primeras, tienen un reto muy grande para demostrar mucha madurez, para analizar objetivamente un proyecto de reforma que los obliga a pensar en el bien de la democracia y del país por encima de la frustración personal. Para concluir, quiero destacar que hay cierta analogía entre el derecho electoral y el derecho fiscal. En este último se cierran puertas para eliminar la evasión fiscal, los llamados loopholes. Pero el ingenio de los contribuyentes, que también son electores, se encarga de abrir nuevos portillos para evadir o evitar el pagar impuestos. Portillos que se deben cerrar con sucesivas reformas.
En ambos derechos, el fiscal y el electoral, hay dinero en juego, pero en el electoral además está en juego el poder político de la nación. Estas son parte de las realidades que se convierten en retos de toda reforma, por bien fundamentada que esté. Estos son parte de los obstáculos que hay que superar para seguir convirtiendo los sueños en realidad, porque aunque hemos avanzado y bastante, seguimos estancados en los temas más sensitivos e importantes. Pero como este es un proceso que nunca termina, como dicen los alemanes, que tenemos a nuestro amigo Werner, la legislación electoral, le llaman en inglés the never ending legislation, cada 5 años después de cada periodo presidencial encontraremos la necesidad y o la conveniencia de corregir, innovar y mejorar el sistema electoral. Reconocemos que nos toca como organismo electoral asumir el riesgo de liderar ese proceso de evolución de nuestra democracia formal, pues no deseamos permanecer como actores pasivos. Impulsando el proceso de cambio, tendremos la tranquilidad de espíritu de haber hecho todo lo que está a nuestro alcance para seguir perfeccionando el sistema electoral y hacer prevalecer en la lucha por el poder político de la nación los principios de equidad, transparencia y rendición de cuentas, mientras aplicamos las garantías constitucionales de que el sufragio sea honrado, libre y eficaz. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguidos invitados internacionales que nos acompañan en esta jornada, distinguidas magistradas suplentes, funcionarios del Tribunal Electoral, invitados especiales, amigos y amigas todos. Cuando empezamos a conversar sobre la protección de los derechos fundamentales a la luz de las modernas tendencias del derecho constitucional, y empiezo quizás por la conclusión con estas consideraciones, nos damos cuenta, y así lo veremos en las ideas que iré esbozando esta mañana, que Panamá está rezagado como nación, como Estado. Estamos atrasados en la regulación y el establecimiento de garantías de protección de los derechos fundamentales. El mundo ha evolucionado, y cuando me refiero al mundo, particularmente a los países de la región, América Latina, ha habido una renovadora jurisprudencia y legislación en los últimos 20 años en muchos países de la región, a nivel constitucional, a nivel legal, a nivel jurisprudencial. Y Panamá, desafortunadamente, ha dado pasos, ha dado avances, sin duda, pero no a la velocidad o al ritmo que el derecho internacional y la jurisprudencia internacional han dado en los últimos años. En rigor de verdad, la efectividad de las garantías de protección de los derechos fundamentales en este país es muy cuestionada. Y veremos por qué sostenemos esto luego de que me permitan explicar algunas consideraciones generales. El tema de los derechos fundamentales, algunas precisiones históricas. En primer lugar, el tema de los derechos fundamentales ha tenido una evolución interesante, accidentada, a lo largo del desarrollo de la humanidad, particularmente de los últimos 3 siglos. Hay hechos, hay actos importantes que marcaron el derrotero para el reconocimiento de estos derechos. Estamos hablando en primer lugar de la famosa Declaración de Derechos o Bill of Rights de 1689 en Inglaterra. Estamos hablando de la Declaración de Derechos de junio del año 1776 de la Constitución de Virginia, o del Estado, posteriormente Estado de Virginia. Estamos hablando de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Y estamos hablando de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, producto de la revolución de ese país en 1789. Todos estos actos fueron marcando el derrotero para el reconocimiento de derechos fundamentales, en ese entonces de naturaleza civil, los primeros derechos fundamentales que se reconocen en la humanidad,
los derechos clásicos, los derechos individuales, los derechos civiles, entiéndase, como dijo el gran autor Mauro Capelletti, los derechos de libertad, el derecho de propiedad, el derecho de igualdad, el de libertad en todas sus manifestaciones, el derecho a la vida. Son los derechos esenciales del hombre, del ciudadano. Para el siglo XX, luego del desarrollo de las grandes revoluciones demoliberales de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, en el siglo XX se puede decir que es el siglo propiamente tal de los derechos humanos, empezando con una revolución constitucional de corte social que le imprime el constitucionalismo mexicano al mundo a través de la aprobación en la ciudad de Querétaro, en ese país, de 1917, de la Constitución, que muchos consideran la primera constitución social del mundo porque consagró derechos fundamentales sociales, pero que es un tema altamente cuestionado porque cuando uno se remonta a la historia, hay constituciones del siglo XIX que ya contenían derechos sociales, como por ejemplo la Constitución de Cádiz de 1812, que consagraba un capítulo especialmente dedicado a lo que esa Constitución denominó instrucción pública, es decir, el derecho a la educación, o la Constitución francesa de 1868, que consagraba una serie de beneficios. El Estado se obligaba a proteger a los menores desvalidos, a los ancianos desprotegidos, a ciertos sectores vulnerados y desplazados de la sociedad. Así que habría que ver en su justa perspectiva el aporte del constitucionalismo mexicano al constitucionalismo mundial. Lo que sí se puede afirmar sin lugar a duda es que la Constitución de México de 1917, aprobada en la ciudad de Querétaro, es o fue la primera constitución social del siglo XX, que luego impacta en otras constituciones como la de Alemania de 1919, la de Austria, cuyo autor, como todos sabemos, fue el distinguido jurista, el más grande filósofo del derecho del siglo XX, sin duda, Hans Kelsen. A él le encomendaron la tarea de hacer esa constitución. Y eso impactó el constitucionalismo social y los derechos fundamentales sociales en el resto de las constituciones emergentes, llamémoslas así, aprobadas en las primeras décadas del siglo pasado. Terminada la Segunda Guerra Mundial, aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en 1948. Posteriormente aparece en 1966 el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Antes, en 1950, ya se había aprobado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con ello también el establecimiento de ese importante Tribunal de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Estrasburgo, Francia. En 1969, en esta rápida evolución convencional, internacional que estoy planteando, se aprueba un importante instrumento de protección de derechos fundamentales, de derechos humanos. Me refiero a la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada en la ciudad de San José en 1969. Panamá ratifica esta convención mediante la Ley 15 del año 1977. Pero, curiosamente, y esa es la ironía de nuestra historia, para ese entonces Panamá estaba sometida a una dictadura militar férrea, donde estaban conculcadas todas las garantías y derechos fundamentales. El Estado se obliga a respetar los derechos consignados en la Convención Americana y es lo que menos hace cuando ratifica esa convención mediante la Ley 15 de ese año. En rigor de verdad, esta convención viene a adquirir vigencia plena o prácticamente plena a partir de 1990, cuando hay la reaparición o resurgimiento de un sistema democrático que aún hoy día no podemos decir que es una democracia plena, sino una democracia imperfecta. Hay muchas cosas todavía que fortalecer, que robustecer en la institucionalidad, en nuestro sistema, en los elementos que integran el ejercicio de una democracia plena. En fin, el siglo XX es un siglo de evolución, de reconocimiento de derechos fundamentales. Pero ¿cuáles son? ¿Qué es? ¿Qué significa esta expresión de derechos fundamentales y cuándo se utilizó, si pudiéramos determinarlo así, por primera vez en el ordenamiento constitucional mundial?
Tradicionalmente siempre se habló, y por ello cité algunos documentos del siglo XVIII, de derechos del hombre, del derecho del ciudadano, porque siempre se consideró que eran los derechos humanos, los derechos esenciales de la persona, del ser humano. La historia registra que la Constitución de Weimar, aprobada en esa ciudad alemana en 1919, es la primera constitución del mundo que usa la expresión derechos fundamentales para referirse a los derechos que están contenidos en la ley fundamental, en la ley suprema, en la Constitución, y están concebidos o consagrados de una manera general, de una manera básica, para que las leyes posteriormente la regulen esos derechos. Esa es la concepción clásica de esta expresión de derechos fundamentales, los derechos consagrados, los derechos del hombre, consagrados en la Carta Fundamental. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial ha habido una nueva visión o concepción de esta expresión de derechos fundamentales. Y esa concepción renovada de los derechos fundamentales se refiere a aquellos derechos humanos positivados o establecidos o reconocidos en una norma jurídica. Ya no importa que sea una norma constitucional, puede ser una norma convencional o puede ser una norma legal. Y de esta manera se habla de una nueva clasificación de derechos fundamentales constitucionales, de derechos fundamentales convencionales y de derechos fundamentales legales. Es la nueva clasificación. Quizás sea una clasificación con la cual no estarían de acuerdo nuestros maestros constitucionalistas panameños del siglo XX. De pronto le harían observaciones, objetarían esta clasificación por el concepto de que la ley fundamental del Estado es la Constitución de la República. Me refiero a los grandes constitucionalistas que Panamá tuvo en el siglo XX, fundamentalmente José Dolores Moscote y César Quintero. Así que hoy por hoy, derechos fundamentales son los derechos reconocidos en una norma jurídica. Y los derechos humanos son los derechos innatos al ser humano. Conceptualmente habría entonces una diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Todos aquellos derechos humanos consagrados en una norma fundamental, constitucional, convencional o legal son derechos fundamentales, pero no todos los derechos fundamentales son derechos humanos. No todos los derechos humanos tampoco son fundamentales. La clasificación de derechos fundamentales, el contenido de los derechos fundamentales varía de país en país, de estado en estado, de acuerdo a la idiosincrasia de cada estado, a su cultura, a su realidad histórica, a su cosmovisión. En Estados Unidos, por ejemplo, es un derecho fundamental, según la segunda enmienda, el derecho de todos los ciudadanos a portar, a tener arma de fuego. Es un derecho fundamental en Estados Unidos de América, que dicho sea de paso ha sido una barrera hasta ahora legislativa para en el Congreso, en esa nación, para, entre otros factores, ha sido uno para erradicar los grandes niveles de violencia que hay producto del uso de armas en Estados Unidos. Pero hay una enmienda allí, tendría que haber una reforma constitucional, pero es un derecho fundamental. Salvador, por ejemplo, tiene en su constitución el derecho fundamental a dejar libremente testamento. Ese derecho fundamental ni el anterior de la Constitución de los Estados Unidos está en Panamá. Cada país entonces introduce, algunos países tienen como derecho fundamental el derecho a la felicidad o el derecho a la paz, como la Constitución de Colombia de 1991, la de Nicaragua, donde el valor paz significa y ha significado mucho para estas naciones. Panamá en su Constitución no tiene reconocido el derecho a la paz, ni el derecho a la felicidad. En Venezuela, creo que el presidente Chávez incluso llegó con una política mucho más agresiva y cuestionada a crear el Ministerio de la Felicidad, porque es un derecho fundamental allá. Entonces, el tema de la clasificación y contenido de estos derechos depende de la realidad y de la idiosincrasia de cada estado, de cada pueblo. Tradicionalmente, en la doctrina constitucional, los derechos fundamentales se han dividido en derechos civiles, en derechos políticos y en derechos sociales. Los derechos civiles son los derechos conocidos como derechos de libertad, ya mencionados, a la propiedad, a la vida, a la igualdad, etc. Los derechos políticos son los reconocidos como los derechos de participación,
Ahí juega un papel importante los organismos electorales. Ahí juega un papel importante la ciudadanía. El participación, y eso implica el derecho al sufragio, el derecho a participar en la vida pública, en la gestión pública, el derecho de acceso a los cargos públicos. Son derechos eminentemente políticos, salvaguardados, protegidos en convenciones internacionales de derechos humanos. Son derechos fundamentales, los mencionados derechos políticos. Y los derechos sociales, que como mencioné, tienen su nacimiento, tienen sus orígenes en el siglo XIX, en esta Constitución española, en la Constitución, en las leyes alemanas, que establecieron derechos del trabajador, derechos de seguridad social, etcétera, y luego en el siglo XX con el constitucionalismo social. Estos derechos sociales son derechos conocidos como derechos de prestación e inspirados por un principio medular, el principio de solidaridad, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la familia. Son los llamados derechos sociales, entre otros. Pero hay una nueva categoría que estudia la doctrina hace un par de años hacia acá de derechos fundamentales. Se refiere a los llamados derechos fundamentales colectivos o difusos, conocidos en la doctrina constitucional como los derechos de tercera generación. Es decir, los derechos que el gran maestro argentino Néstor Pedro Sagüez denominó de derechos de incidencia colectiva. Es decir, ya se traspasa, se desborda el contenido de derechos subjetivos o particulares para que el Estado, a través de la Constitución y la ley, tutele derechos del hombre en sociedad, en sus relaciones en grupo. Estamos hablando de esos derechos. Derecho a un ambiente sano, derecho al patrimonio histórico de la nación, derecho del consumidor. Son derechos conocidos como derechos colectivos, y que Panamá, a pesar de que hay muchas naciones que ya tienen regulado esto, todavía en este país no hay una regulación procesal de los mencionados derechos colectivos y difusos. La Ley 45 del 2007, que regula la institución conocida como ACODECO en Panamá, establece una serie de derechos a favor del consumidor. La Ley de Protección del Ambiente, la Ley 41 del 98, también establece y define incluso qué se entiende por derechos colectivos y difusos. Pero hasta ahí el legislador ha sido muy tímido, muy parco, muy limitado en establecer las regulaciones procesales para hacer efectivo la protección de esos derechos consignados en las referidas normas. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este país. Creo que es un fenómeno regional. Se establecen derechos e incluso garantías, pero muchas veces tales derechos son ignorados, desconocidos, vulnerados, y las garantías se desvirtúan en la práctica, en la jurisprudencia, en la actividad tribunalicia, se desvirtúa la esencia de la garantía, haciendo ineficaces e ineficientes y violados muchos de estos derechos fundamentales. ¿Cómo se tutelan los derechos fundamentales? Hay dos vías que muchos países tienen. Panamá es uno de ellos. Se tutelan ya sea a través de la Defensoría del Pueblo o a través de una vía jurisdiccional. Es la nota común en muchos países de la región. La Defensoría del Pueblo tiene como función fundamental, y así lo dice en Panamá el artículo 169 de nuestra Constitución, tiene como un deber fundamental proteger los derechos fundamentales de las personas. Y aquí en Panamá la ley no distingue cuando usa el término persona, como sí lo hace la Convención Interamericana o Americana de Derechos Humanos. Acá personas, si no distingue la ley, entiéndase naturales y jurídicas. La referida Convención Americana dice persona se refiere a todo ser humano. Y hace bien la Convención, porque si no hiciera esa distinción o aclaración, no se extrañaría que una persona jurídica demande al Estado o eventualmente por violentar sus derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana. Pero que la Convención se concibió para tutelar o proteger derechos del ser humano. Entonces, la defensa o protección de los derechos fundamentales en Panamá a través de la Defensoría del Pueblo, pero es una defensa no jurisdiccional. La Defensoría, como pasa en muchos países,
hace informes, recomendaciones que le presenta a los organismos o entes competentes para que se respeten, se salvaguarden los derechos fundamentales en cualquiera de estas categorías que acabo de mencionar, civiles, políticos, sociales o colectivos. Sus dictámenes, sus informes no son vinculantes. Lo que sí lo es la defensa jurisdiccional de estos derechos. Y en Panamá se protegen los derechos fundamentales vía jurisdiccional, a través de las herramientas o garantías que diseña el sistema constitucional panameño, el habeas corpus. Una garantía que ha evolucionado de manera sustancial en los últimos 20 años en Panamá. Primero vía jurisprudencia que reconoce el habeas corpus correctivo y colectivo. Siempre Panamá reguló el habeas corpus clásico o reparador. Pero hay maneras de que se amenace la libertad, se restringa la libertad de un ser humano. Y la jurisprudencia, por allá por el año 91 en Panamá, entonces incorpora nuevas modalidades del habeas corpus. El correctivo y el colectivo, que el constituyente viene a reconocer expresamente en el 2004, en las reformas constitucionales que se dieron. Viene a reconocer expresamente estas nuevas modalidades de habeas corpus. Una garantía importante para tutelar el derecho de libertad en todo su sentido, aunque nos quedamos cortos porque nuestro hermano país, Argentina, Brasil, Bolivia, otras naciones del área tienen, además del correctivo y colectivo, otras modalidades del habeas corpus. Y ahí nos quedamos cortos en la reforma del 2004. El amparo, que es una garantía importante, supremamente importante, protege derechos fundamentales. Se diseñó según el artículo 54 de nuestra Constitución para proteger derechos fundamentales, aunque la Constitución de manera equivocada dice tutelar o proteger derechos y garantías constitucionales, o sea que consagra esta Constitución. Pero en técnica estrictamente constitucional el amparo es una garantía, como lo es el habeas corpus, como lo son todos estos instrumentos o mecanismos de defensa, ya sea con rango constitucional o legal, para proteger derechos. Esa denominación no es la más correcta, no es la más feliz. En todo caso, el término adecuado es la acción de amparo, que los colombianos denominan acción de tutela. Pero en Panamá el amparo, según la Constitución, para tutelar o proteger derechos fundamentales solo procede contra órdenes de servidores públicos, por razón de órdenes de hacer o no hacer. Ahí tenemos un problema serio en Panamá, que nos deja fuera de las tendencias, de las corrientes modernas del constitucionalismo mundial y particularmente el latinoamericano. ¿Qué implica esto? Que en Panamá no hay amparo contra actos de particulares. Casi toda América Latina lo tiene en su Constitución. Así como el Estado puede vulnerar los servidores públicos, derechos fundamentales de las personas, también lo pueden hacer particulares. Y frente al fenómeno de la globalización, de la universalización comercial, grandes empresas, corporaciones establecidas aquí, nacionales o extranjeras, pueden en un momento dado vulnerar derechos fundamentales. Y al afectado en Panamá solo le quedaría la vía ordinaria, en vista de la inexistencia en Panamá del amparo contra actos de particulares. Tampoco hay en Panamá amparo por mora, que también hermanos países como Argentina, México y otros lo tienen. Aquí en Panamá el funcionario moroso u omiso, no hay sanción contra ese funcionario. Los abogados que hemos litigado y los que litigan, no nos queda más que presentar un escrito de impulso procesal. Los términos se establecen y no se cumplen, violentando de manera grosera los derechos fundamentales. Si esa garantía y el funcionario no la va a cumplir, debiera haber sanciones, multa, o debiera, si pasa el tiempo sin una justificación para emitir la resolución, el funcionario deberían separarlo de conocimiento, debería ser causal de impedimento. Ya lo es en Panamá, pero en la ley 38 del 2000 para el procedimiento administrativo. La demora injustificada, dice la mencionada ley, de un servidor público al resolver el procedimiento administrativo es causal de impedimento. Tiene que dejar separar, tiene que ser alegada, por supuesto. Si no se declara impedido, lo recusan. Pero lamentablemente eso nada más aplica en la ley 38 del 2000 en Panamá, que regula el procedimiento administrativo. En la vía judicial no existe como causal de impedimento que si un juez tiene 30 días para dictar una sentencia o un tribunal, no hay mecanismo posible para que el justiciable o el apoderado de manera directa cuestione
a ese juez o a ese tribunal. No tenemos el amparo por mora, no tenemos el amparo por omisiones en Panamá, no tenemos el amparo contra particulares. Ustedes se preguntarán, ¿qué tenemos entonces? ¿Para qué sirve el amparo? Bueno, el amparo sirve para desamparar. En Panamá vivimos el desamparo del amparo. Esa es la realidad. Es más, cuando usted lee el procedimiento del amparo en nuestro Código Judicial, que es un proceso sumario, lo dice la Constitución, los términos son cortos. El tribunal de primera instancia tiene 2 días para fallar. Y cuando se apele, el de apelación tiene 3 días. Y cuando esto llega aquí en Panamá, el amparo a un tribunal colegiado, llámese Tribunal Superior o Corte Suprema de Justicia, el sistema se vuelve inoperante. El amparo aquí se resuelve cuando llega a la Corte 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses. Y mientras el llamado peligro inminente o el daño grave ya se causó. Que cuando nace el amparo en nuestra hermana República de México, a mediados del siglo XIX, la finalidad era tutelar de manera preferente y urgente un derecho fundamental para que no resulte conculcado. ¿De qué sirve el amparo si ya se ejecutó y se causó el daño? ¿Dónde quedó el daño, la gravedad, la inminencia? En Panamá nuestra legislación lamentablemente desnaturaliza la esencia de esta importante garantía de tutela o protección de derechos fundamentales, haciéndola, a mi juicio, inoperante. Ahora, hay una norma en el Código Judicial de Panamá que dice que si la persona gana el amparo, la demanda, queda a su decisión o discreción demandar al funcionario que emitió el acto por los daños y perjuicio en la vía ordinaria, léase vía civil. Pero esa norma que está en el Código Judicial hoy día ha venido en ineficaz, porque la Corte, basándose en una reforma que se introdujo en el Código Civil de Panamá, mediante la Ley 18 del 92, la Corte dijo, bueno, cuando se trata de un funcionario no se demanda al funcionario, se demanda al Estado. Así que hoy por hoy, el que gana una demanda de amparo y prueba un perjuicio causado por la orden de hacer o no hacer de ese servidor, ya no demanda al servidor público. Tiene que demandar a la entidad donde labora o laboró ese servidor público. Es decir, al Estado, que según el artículo 1644 del Código Civil, modificado por esa ley que acabo de mencionar, el Estado responde por los actos de sus servidores públicos. Lo mismo que un empleador en la empresa privada. Lo mismo que los padres por los hijos que están bajo su patria potestad. O los dueños de escuela por los actos de los niños durante la jornada escolar. Todo eso lo dice esa ley. En cuanto a otro instrumento que tenemos de protección de derechos fundamentales, estamos dando la demanda de inconstitucionalidad. Otra demanda que se regula en Panamá, pero que se regula de una manera, yo diría, muy promiscua. Y el constituyente tiene la culpa en el 72 que se estableció. Miren, en la mayoría de los países del mundo, cuando se habla de la demanda de inconstitucionalidad, solo opera contra leyes o actos de categoría legal. Me refiero a leyes materiales, o sea, leyes formales o a leyes materiales que en Panamá se cristalizan o materializan a través de los llamados decretos leyes. En la mayoría de los países, la demanda de inconstitucionalidad surgió como un mecanismo de atacar leyes solamente. Algunas naciones han ido incorporando también actos individuales, sentencias, resoluciones judiciales. Argentina es uno de esos países que lo tiene, Colombia, varios países de la región. En Panamá, aquí con la reforma, con la Constitución del 72, cualquier persona, dice la norma, puede interponer una demanda de inconstitucionalidad. En la mayoría de los países, ese derecho nada más lo tienen los ciudadanos. Aquí puede llegar un marciano que llegó a una nave extraterrestre y presentó una demanda de inconstitucionalidad, si lo consideramos persona. O puede llegar un extranjero, un ruso, presenta una demanda, vive 6 meses, se va para Rusia, 3 años después, 3 años, 4 años, 10 años después se va a enterar que la Corte declaró inconstitucional o no, y él no tiene mayor vinculación con el país ni con nuestro sistema jurídico. El sistema muy abierto en lo que se refiere a la legitimación procesal activa. Cualquier persona puede presentar la demanda. Además, el constituyente cometió, a mi juicio, un desliz que nos ha costado mucho. Dice que usted puede demandar en Panamá cualquier acto. Y eso abrió el compás a lo que el gran jurista venezolano Alan Brewer Carías ha sostenido, que el control constitucional panameño es el más amplio del mundo. Cualquier persona, hagamos fiesta. Y contra cualquier acto.
La Corte entonces en su jurisprudencia ha venido poniendo frenos. Dice, bueno, pero tienes que agotar primero los medios de impugnación, porque si se trata de una resolución individual o subjetiva, tiene que agotar los medios de impugnación y luego venga a la demanda de inconstitucionalidad. Pero aquí hay unos problemas serios en Panamá, porque las demandas para resolverse un proceso de esta naturaleza pasan muchos años, y mientras veremos en pausa ese derecho cuestionado. Como rige la presunción de constitucionalidad de las leyes, y si se trata de un acto administrativo, la presunción de legalidad, entonces el acto tiene plena eficacia mientras un tribunal no diga lo contrario, no lo anule. En Panamá no existe, por ejemplo, la facultad del Tribunal Constitucional, que aquí en Panamá lo ejerce la Corte Suprema, de suspender un acto cuando la Corte considere que el acto atacado por inconstitucional es visible, ostensible, groseramente inconstitucional. Esa facultad no existe en este país. Que la idea es salvaguardar el orden constitucional, para lo cual algunas naciones exigen que si se da esa medida de naturaleza cautelar, de suspensión del acto mientras resuelve la demanda de inconstitucionalidad, se requiere una mayoría calificada. En el caso de Panamá, 2/3, qué sé yo, de los magistrados tendrían que aprobar una suspensión, imagínense, de una ley, mientras la Corte resuelve el fondo. Pero además, tiene que ser en un tiempo perentorio, meses, no años. Entonces tenemos un problema muy serio con la eficacia en Panamá de esta garantía. Y que dicho sea de paso, es la única que cabe contra decisiones electorales del Tribunal Electoral de Panamá. El Tribunal Electoral de Panamá, la Constitución no lo reconoce así, pero es un poder del Estado más. O como decía Kelsen, un superpoder del Estado, que se distingue del resto de los tribunales especiales que hay en el sistema jurídico panameño. La Constitución dice que la única acción o garantía que procede contra decisiones electorales es la demanda de inconstitucionalidad. No caben amparos, lo dice el Código Judicial, contra decisiones electorales, y ahora la Ley 5 del 2016, que es la nueva ley orgánica del Tribunal Electoral, de manera clara, concreta, dice que no caben ni siquiera demandas ante el contencioso administrativo en temas electorales. Recalco, porque el tribunal ejerce funciones también administrativas. Este tribunal, a diferencia de otros organismos electorales de América Latina, aquí tenemos 3 en 1. Aquí tenemos el registro civil, aquí tenemos cedulación, tenemos organización electoral y tenemos el tribunal electoral, con funciones jurisdiccionales. Todo en uno, un paquete, todo incluido. Y en la región hay modelos distintos. Pues en materia electoral, las decisiones administrativas, tema de contratación pública, tema del régimen laboral de servidores públicos, de otra naturaleza, admiten demandas del contencioso, admiten amparos, por supuesto. Estamos hablando de decisiones de contenido electoral, de controversias estrictamente electorales. ¿Cuáles son las nuevas corrientes que se han ido incorporando en la región en los últimos años? Pues bien es conocido de todos ustedes, el control de convencionalidad. Es una frase que se utiliza por primera vez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el famoso caso Almonacid Arellano y otros versus Chile. Sentencia del 26 de septiembre de 2006, para que de pronto muestre interés en conseguir ese fallo y lo revise esta noche en ese horario en que usted no hace nada productivo, entre las 12 de la noche y 6 de la mañana. Almonacid Arellano y otros contra Chile, donde se condena al Estado, un caso que marca precedentes en la protección, la tutela, salvaguarda de derechos humanos en América. Y ahí la Corte Interamericana, por primera vez, usa esa expresión, control de convencionalidad, que ha quedado acuñada en la región, en los países miembros o que han firmado, ratificado esa convención. Esa convención es de vital importancia para el tema que estoy abordando. El artículo 1 de esa convención obliga a los estados a garantizar un libre acceso al ejercicio de los recursos para la protección y tutela de los derechos humanos. Y el artículo 26 establece que los estados miembros de esa convención, entre ellos Panamá, se obligan a establecer un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro recurso efectivo, dice ese artículo, ante los tribunales competentes,
frente a actos que violen sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución, en la ley o en esa convención. Y en el caso de Panamá, que es lo que estamos aquí analizando, el país se ha quedado corto. Le llegó la convención, la Corte ha venido haciendo importantes aportes, ha venido haciendo bastantes aportes importantes, sustanciales, en los últimos 7, 8 años, a partir del 2008, un fallo del 21 de agosto, para ser más específico, de ese año, cuando Panamá incorpora al bloque de la constitucionalidad todos los tratados o convenciones que haya celebrado la República de Panamá en materia de derechos humanos. La jurisprudencia nuestra había sido muy tímida, porque para el 90-91, de la mano de un gran jurista panameño, Arturo Hoyos, la Corte solo había incorporado al bloque de la constitucionalidad el artículo 8 de la referida convención, incorrectamente llamado garantías procesales, y que son más bien derechos procesales de la convención. Ahora, en el fallo del 21 de agosto del 2008 y siguientes, todos los tratados internacionales de derechos humanos forman parte del bloque, lo que significa en Panamá que tienen igual rango que la Constitución. Y es muy lindo ver cómo en algunos casos abogados litigantes, al presentar demanda de amparo, ya no solo alegan violación de normas constitucionales, sino normas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ha habido un cambio importante en la visión, en la tutela de estos derechos a raíz de la aparición del control de convencionalidad. Este control de convencionalidad, Panamá lo incorpora en su Constitución, en las reformas constitucionales del 2004, artículo 17, estableciendo la expresión que los derechos y garantías que consagra la Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y sobre la dignidad de la persona. Ese artículo ha sido la válvula que ha permitido a la Corte Suprema de Justicia de Panamá, conjuntamente con el artículo 4 de la Constitución, que dice que Panamá acata las normas del derecho internacional, a incorporar al bloque todos los tratados de derechos humanos. Y hay algo que todavía debe motivar alegría en la ciudadanía panameña, entusiasmo, que el nuevo Código Procesal Panameño de Corte Acusatorio, que entró al 2 de septiembre en vigencia en este primer distrito, ahora en todo el país, establece en el artículo 14 ese famoso principio que ya sabemos que en el derecho constitucional se le llama el favor libertatis. Establece en el artículo 14 ese importante principio: los derechos que el Código consagra son mínimos y no excluyentes de otros, dice el artículo 14 del Código Procesal Penal. Pero además, el artículo 181 de ese código también consagra algo novedoso en el sistema jurídico panameño. Ese artículo regula el recurso de casación en materia penal. Y como algo, repito, innovador, establece como causales de casación penal haberse violentado los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, en la ley y en convenios internacionales de derechos humanos. Causal de casación. Y la segunda causal que se le agrega en casación penal es si se viola las garantías del debido proceso. Eso es nuevo en Panamá. Ya se eliminan del recurso de casación las causales de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y error de derecho en cuanto a la valoración de prueba, y ahora esas causales que tradicionalmente han sido del recurso de casación forman parte de causales del nuevo recurso de anulación que hay en el sistema penal acusatorio, en el referido código. Es decir, Panamá avanza lentamente, lamentablemente para los ciudadanos debería ser con mayor velocidad, pero se avanza lentamente en el reconocimiento, en el fortalecimiento de derechos fundamentales. Tenemos grandes retos para terminar, tenemos grandes retos por delante. Hay que hacer cambios urgentes, tanto estructurales como procedimentales. Abogamos muchos sectores por la creación de un tribunal constitucional en Panamá. Muchos países de América ya lo tienen, en realidad más de 60 países del mundo tienen el modelo kelseniano de tribunal constitucional o sala constitucional. Abogamos por el establecimiento de una jurisdicción constitucional, de tal manera que los jueces penales no vean temas constitucionales como habeas corpus, los jueces municipales o los jueces de circuito, o los jueces de circuito civil no vean temas constitucionales como el amparo, que eso lo vean jueces o tribunales constitucionales, y que en la regulación se apruebe un nuevo código procesal constitucional.
Varios países de la región ya tienen un código procesal constitucional. Panamá, el gobierno actual, el presidente Juan Carlos Varela, acaba de nombrar una comisión para elaborar un código procesal constitucional y para elaborar un código procesal administrativo. 6 meses tienen los miembros de la comisión, que debe terminar ahora en marzo del próximo año su trabajo, para presentarle al Ejecutivo ese proyecto y luego se llevará a la Asamblea. Ojalá, palabra de origen árabe que significa así Dios lo quiera, ojalá que esas iniciativas den fruto y que en Panamá tengamos no solamente el reconocimiento de derechos fundamentales, sino las garantías que hagan realmente efectivo el cumplimiento, el respeto de esos derechos. El gran autor Norberto Bobbio dijo, y con eso termino, el problema no es fundamentar los derechos humanos. El problema, decía Bobbio, es realizarlos, hacerlos efectivos, protegerlos realmente. Muchas gracias.